Aunque, como es lógico, los medios de comunicación de cada uno de los países que participan suelen poner el foco en la actividad de sus propios jefes de gobierno, no conviene que dejemos pasar el papel que ha jugado este año la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la cumbre del G20 en Río de Janeiro. En primer lugar, por el contenido de los mensajes que dirigió al resto de los mandatarios. En Río de Janeiro, Sheinbaum hizo un contundente alegato contra las absurdas guerras que deben detenerse, llamó a parar la economía de la destrucción que no lleva a ningún lado más que al sufrimiento y afirmó que la política tiene que servir para construir la paz y proteger a los desprotegidos, a los que sufren. Es importante destacar que estas palabras fueron pronunciadas delante de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Alemania, los que apoyan de forma decidida el genocidio que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza o la escalada bélica en Ucrania que puede llevar al planeta a la Tercera Guerra Mundial. El planteamiento de que la libertad está solo en el mercado es un planteamiento falso, transmitió Claudia Sheinbaum al G20. ¿Cuál libertad? ¿La libertad para morir de hambre? Eso no es libertad, es olvido, es deshumanización, afirmó la nueva presidenta de México al tiempo que señalaba que no todo puede ser mercancía en nuestras sociedades y que los pueblos tienen derechos que están por encima del interés del mercado, como la paz, la alimentación saludable, la educación o la salud. Desde nuestra perspectiva, es mejor promover la inclusión y la democracia en todos los ámbitos de la vida pública. Eso sí es libertad. Frente a los tambores de guerra y al asesinato de seres humanos y a la destrucción de países enteros para alimentar la industria militar, la presidenta de México exigió apostar por la paz. Frente al fundamentalismo del libre mercado, justicia social para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Frente a los clubes opacos, elitistas y antidemocráticos que gobiernan sin normas el destino del mundo, instituciones globales abiertas, inclusivas, transparentes y basadas en el derecho internacional. Esto decíamos ayer en el editorial de Diario Red. Y hoy en La Base vamos a hablar del G20. Pobreza, desigualdad estructural, lucha contra el hambre, cambio climático, capitalismo, desarrollo económico y guerras por el mundo. Entre ayer y anteayer, la ciudad brasileña de Río de Janeiro acogió la cumbre del G20 con un gran protagonismo de los países del sur global y temas como la inclusión social, la crisis medioambiental y la reforma de la gobernanza en el centro del debate, inesperadamente. Primero, algunos datos sobre el G20. Hablamos de un club de países fundado en 1999 como respuesta a varias crisis económicas y que adquirió especial relevancia a partir de la crisis de 2008. Son 19 los países que forman parte de las principales economías del mundo, así como la Unión Europea y la Unión Africana. Entre las economías de Estados Unidos, China, México o Sudáfrica, el club representa alrededor del 85% del PIB mundial. Acudí a la primera reunión de los líderes del G20 en Washington después de la crisis financiera de 2008. 16 años después, tengo que reconocer que la situación en el mundo está peor. Con este diagnóstico un poco amargo, arrancó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, su discurso inaugural en la cumbre. Ya hace 16 años alguien como Javier Gerardo Milei no presidía un país como Argentina. Pero bueno, el mundo definitivamente está peor hoy que en 2008, pero Lula indagó más en el diagnóstico. Habló de la cantidad récord de conflictos armados en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, de los miles de desplazados, de la discriminación social, racial y de género, todos símbolos de una tragedia en común, dijo, y todo resultado, según él, de decisiones políticas erróneas. Así, desde el mismo inicio, animó a todos los presentes a buscar una solución urgente a todos estos problemas. Esto mismo se refleja también en la declaración final: lucha contra el hambre, contra las desigualdades, necesidad de mayores aportes tributarios, fin a las guerras. El lunes se anunció la creación de una alianza global para luchar contra la pobreza y el hambre, un broche de oro a la cumbre presidida por un país que salió brevemente del mapa de hambre de la ONU por unos años gracias a sus políticas de redistribución de la riqueza. Fueron muchos discursos, muchas reuniones bilaterales y varios momentos que dieron carnaza para memes, el saludo entre Lula y Milei de lo más destacado, pero si tuviéramos que centrarnos un poco, ¿qué destacaríamos? Primero, y por eso arrancamos hablando del protagonismo del sur global, es el desempeño y la recepción que ha tenido la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, lo adelantábamos en el editorial. Segundo, el desempeño y la recepción de Javier Milei. El periodista Alejandro Berkovich sentenciaba ayer en su programa que el presidente argentino pasó de león a gatito en estos 2 días. Ya les explicaré las razones. Y tercero, la declaración final en torno a la cual hubo muchas especulaciones previas y cuya redacción definitiva indignó a varios. Vamos por partes. El papel de México, que es clave hablar de ello. La presidenta mexicana fue la más solicitada a nivel bilateral. Se trataba de su primer viaje a una cumbre de este calibre en los 2 meses que lleva en el cargo y su discurso ha sido, sin exagerar, de los más contundentes que le hemos oído a un jefe de Estado. Gustavo Petro nos tiene acostumbrados ya a discursos que resuenan y que llevan a los foros internacionales
solucionar los problemas reales que nos afectan a todos nosotros. Bueno, pues ahora se le suma Claudia Sheinbaum y es toda una declaración de intenciones por parte de México y el lugar que busca ocupar el país a nivel internacional. Un lugar destacado. Estamos hablando del mayor país hispanohablante del mundo, que según el FMI ya es la 12ª mayor economía global, por encima de países como Corea del Sur, Australia o España. Y todo un referente también en programas sociales y en políticas de redistribución. Efectivamente, y desde este lugar y frente a delegaciones de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, que apoyaron tanto el genocidio en Gaza como la escalada permanente en Ucrania, la presidenta mexicana habló del sinsentido del gasto militar, fíjense eso, y de la necesidad de parar las guerras. Mejor escuchémosla. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? ¿Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio? Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Pues se lo acabamos de escuchar decir a la presidenta de México. Más de 2,4 billones de dólares de gasto en guerras en un mundo donde 700 millones de personas aún viven por debajo de la línea de pobreza. Lo que propone Claudia Sheinbaum es que se destine tan solo el 1% de ese gasto militar absurdo, tal y como ella lo califica, para un programa de reforestación. Y ese 1% supondría unos 24,000 millones de dólares al año que, según Sheinbaum, reforestarían 15 millones de hectáreas, o sea, 4 veces la superficie de Dinamarca, toda Guatemala, que tiene un problema gravísimo de tala de árboles, Belice y El Salvador juntos. A la denuncia de Claudia Sheinbaum se le suma una propuesta real que hace frente a toda esta gente que suministra armas para unas guerras que libran otros y que lleva un año hablando del derecho de los colonizadores a defenderse del colonizado mientras mira para otro lado frente a las decenas de miles de muertos palestinas. A todos ellos una lección del humanismo mexicano. Dejemos de sembrar guerras, dice. Además propuso en el marco de la cumbre una reforma de la gobernanza global que contemple repensar la manera en la que está constituido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ampliar el número de asientos a regiones que han estado infrarrepresentadas, como África y América Latina y el Caribe, y a los pequeños estados insulares. También dijo que era necesario reconocer la igualdad sustantiva de mujeres y hombres y la paridad entre ambos en todos los ámbitos de la vida. Un principio que en México desde hace unos días ya está incluido en la Constitución. También algunas partes de su discurso parecen dirigidas a que gente como Javier Milei lo escuche. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano y a nuestro modelo la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe neoliberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era, que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la OCDE menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó al doble en 5 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Dice Claudia Sheinbaum que el dogma de fe neoliberal y la creencia de que el mercado se regulaba solo quedó atrás. Conocemos a al menos un mandatario que sigue aferrándose a eso que quedó atrás. Estuvo allí presente también y a lo mejor le sorprendió oír esos datos económicos que muestra la economía mexicana. Él, que sigue el dogma libertario, que es